Bueno, entonces vamos a empezar. Buenos días para todos, deseando pues que hayan amanecido muy bien. Obviamente también deseando que tengan conectividad buena. Por ahí pues ha estado como lloviendo, entonces eso a veces puede dificultar algunas cosas, ¿cierto? Pero confiamos pues que todo va a estar bien por acá, por nuestros lados. Tenemos en este momento a Angie Valentina, Daniela Alejandra, Dani Coque Navia, Isabela Palta Victoria, Yesebel Coronel Vallejo, Jocelyn Valeria Penú, Juan Camilo Cuero Arroyo, Juan Miguel Lórez García, Juan Sebastián Moreno, Juan Sebastián Pérez Ortiz, Juan Sebastián Villada, Caterina Arango Muriel, Kelly Valeria Lozano Iguial, Laura Camila Churta, Laura Isabel Caicedo, María Fernanda Hurtado, Valeria Gallego Sánchez y Víctor Palomares Enríquez. Entonces, hay personas que todavía no se han conectado. Esperemos que se puedan conectar. Así que buenos días para todos. Les comento que hoy vamos a estar juntos por medio de esta plataforma más o menos hasta las 9:15 de la mañana, ¿sí? El motivo es que a partir de las 9:20 tengo, pues hoy, ayer se inició un evento que se conoce como un simposio internacional de semilleros de investigación y grupos de investigación. Eso, pues, la costumbre antes de la pandemia ha sido que estos eventos se hacen de manera presencial. A veces hay, por lo menos el año pasado, Cali era la ciudad anfitriona, pero pues por todo lo que ya conocemos, pues eso no pudo ser así, se tuvo que hacer de manera virtual, aunque recuerdo que ese evento finalmente no se celebró. Y este año, considerando pues que por lo menos la pandemia ha enseñado que hay muchas cosas que a la larga se pueden hacer a distancia, podría ser, no sé, hay que mirar el próximo año qué va a ocurrir, pero podría ser que por lo menos de pronto ya de aquí en adelante se haga pues bajo estas plataformas, ¿no? Podría ser. Por lo menos este año es así. Obviamente pues todavía la pandemia está pues digamos activa. Si bien han bajado los porcentajes pues de contagio, de muertes diarias y todo, lo cual es bueno, pero pues todavía no se ha levantado pues digamos, esa situación. Entonces, desde ayer y hasta mañana, por lo menos hoy me toca a mí en la mañana, a partir de la hora que les digo, entonces ya participar pues como un par evaluador o jurado evaluador pues de algunos proyectos que se me han asignado. Entonces ya a esa hora, a las 9:15 ya nos despedimos y entonces luego ya a los 5 minutos entro yo a la otra plataforma para poder participar. Entonces eso solamente por hoy. Incluso hace 8 días les iba a comentar, pero como todavía no me habían confirmado pues la participación, uno normalmente se inscribe y entonces ya espera pues si es aceptado o no. Pero ya está, este lunes llegó la confirmación, así que entonces es lo que vamos a tener hoy. Afortunadamente, eso no se opone pues al hecho de que yo alcance a compartir el tema que tenemos. Muchas veces ustedes han visto que faltando ya una horita, 40 minutos, media hora, entonces ya los animo a que ustedes puedan empezar de pronto ya su proceso de entrega del taller respectivo. Y eso nos ayuda también como para, en caso tal de que hayan inquietudes y demás, pues poderlas plantear a tiempo para que ustedes puedan trabajar sin problema alguno. Entonces, es lo que tengo pues para decirles en primera instancia. Ya hablando de nuestro tema, de lo que tenemos, todavía no les he enviado la plantilla que les dije en la sesión anterior, tengo que hacerlo ya esta semana para que ya ustedes puedan proceder. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros hace 8 días? Hace 8 días tuvimos la oportunidad de poder ver lo referente a los aspectos que para nosotros son importantes en función
de lo que tiene que ver con la parte del planteamiento de un problema, ¿sí? Entonces, pues uno va observando que los aspectos que se van, digamos, trabajando, van pues, como teniendo como una especie de cadena, ¿cierto? Como una conexión. ¿Cómo es eso de la cadena? Pues sencillo. Por ejemplo, en su momento, ya para el cierre del primer consolidado, hablamos del árbol de problemas. Y en los temas que ustedes han escogido para tratar, para plantear y demás, pues observó que ese árbol de problemas, pues por lo menos ustedes lo pudieron desarrollar, pudieron ver los aspectos que de alguna u otra manera son importantes para tener en cuenta allí. Y entonces cuando ya uno tiene eso, uno ya podría pensar en el hecho de tener que sortear, hablar y demás acerca del planteamiento del problema, lo cual es algo pues que obviamente es muy importante, muy relevante pues por todas las consideraciones que se dan allí dentro de las situaciones pues que es bueno tener digamos pues en consideración y así es como ya uno pues de alguna u otra manera pues va viendo los lineamientos y los aspectos pues que son digamos de consideración y que ya uno puede considerar teniendo pues como en relevancia para ya aclarar digamos el tema, ¿no? Y eso es digamos pues como lo que ya le va generando a uno desde el punto de vista de ese pensamiento investigativo, cómo si uno puede ya afrontar las cosas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tener nosotros la oportunidad de hablar de lo que corresponde al tema de, de los objetivos, ¿sí? ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo puedo yo redactar, digamos, un objetivo? ¿Cuáles son las consideraciones pues, que hay que tener en cuenta allí? Los aspectos pues, que para nosotros van a ser importantes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar. Así que ya por aquí voy a permitirme empezar a proyectar, ¿sí? Y ahí ya tenemos nosotros la presentación. Aquí cierro yo por un instante mi video para que no tengamos ningún problema. ¿Listo? Entonces, está el tema de los objetivos, ¿sí? Vamos a mirar entonces qué son los objetivos, cuáles son, digamos, sus consideraciones, para entonces entender un tanto lo que esto conlleva, ¿no? Ahí nos está diciendo a nosotros que los objetivos se pueden entender como una expresión cualitativa de los propósitos que se tienen. ¿Listo? Mire pues como lo va indicando allí, una expresión cualitativa de los propósitos que se tienen. ¿Ya? Ahí nos habla acerca de los objetivos. Cuando allí nos va diciendo a nosotros acerca de que es una expresión cualitativa de unos propósitos que se tienen dentro de los aspectos que para nosotros en un momento dado pueden ser, digamos, importantes y relevantes. Entonces, pues ya cuando uno habla de lo cualitativo, pues por lo menos ya uno va entendiendo que de alguna u otra manera, entonces ya no va a ser necesario, o por lo menos allí no se va considerando algo pues numérico, ¿cierto? No estamos hablando de un valor, que cuando ya hablo de un número, una cantidad, pues entonces ya estoy hablando de un aspecto ya cuantitativo, ¿sí? Entonces es como muy bueno ya ir teniendo presente eso. Entonces aquí habla de una expresión cualitativa acerca de los propósitos que se tienen. Ya la palabra propósitos, entonces ya pues nos va indicando lo que tiene que ver con el hecho de poder entonces tener como aspecto clave allí un deseo, ¿cierto? Pues
ya uno tiene, digamos, pues como una idea, ya hay ahí como pues en efecto obviamente pues un propósito, entonces ya se va dando pues como el deseo pues de, digamos, de hacer algo allí. Y ahí se va planteando uno entonces esos objetivos, ¿sí? Que son factores pues que finalmente van a ser como relevantes acá. ¿Qué más sigue de esto? Entonces, pues los objetivos vienen acompañados pues de algunas características que es preciso, digamos, conocer, que es preciso tener en cuenta dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser, digamos, fundamentales. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? El objetivo, cuando uno lo va a plantear, es algo que tiene que ser claro, ¿sí? Sí o sí debe ser claro. No podemos conseguir un objetivo donde de pronto digamos, la falta de claridad esté presente. Si el objetivo no es claro, entonces, pues, es muy complejo que uno ya pueda considerar una acción allí cuando se plantea el mismo. Entonces, esa claridad va de la mano de lo que tiene que ver con el qué se va a hacer, ¿sí? Que el objetivo muestre qué es lo que se va a hacer. Ese aspecto es para nosotros fundamental. ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Esa es la idea. O sea, para allá vamos. Uno ya tiene que saber qué es lo que se va a hacer. Entonces, allí están, digamos, los aspectos que para nosotros son, pues, en este caso, fundamentales. Otra de las características es que el objetivo tiene que ser concreto, ¿sí? Y para yo decir que un objetivo es concreto, entonces debe responder a una problemática. Entonces mire que ahí ya uno va enlazando una cosa con la otra. Porque nosotros ya hemos hablado de problemas. Ya hemos aprendido a identificar un problema. Hemos aprendido a mirar cuáles son las causas que ocasionan el problema. Y una vez presentado el problema, entonces hemos aprendido a reconocer los efectos de ese problema. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que ahí hay una cosa enlazada, una cosa con la otra, ¿sí o no? Entonces es algo realmente muy interesante. Entonces, dentro de los detalles que para nosotros son, digamos, claves allí, entonces, claro, el objetivo tiene que responder a una problemática. Entonces, si finalmente yo conozco un problema, lo identifico, pero si mi objetivo no me ayuda a mí para dar respuestas a problemática, entonces ¿para qué? ¿Cierto? Entonces eso es algo pues que ahí tenemos que tener presente. Entonces eso por un lado. Lo otro es que cuando yo planteo mis objetivos en pro de resolver una problemática, entonces ese objetivo tiene que ser algo real, y que permita una solución que sea alcanzable, ¿sí me hago entender? Que sea algo pues que uno pueda realmente hacer, que sea algo que por lo menos uno pueda tener la posibilidad de llevarlo a cabo. ¿Qué tal que uno plantee un objetivo donde tengamos que relacionar alguna situación con llegar a la luna para poder entonces como dar la solución? Esto es un ejemplo ya de mi parte muy exagerado, pero lo que estoy queriendo dar a entender con esto es que nosotros tenemos que plantear cosas que sean alcanzables, y eso ya tiene que ver con un aspecto, como lo indica allí, que nos da la posibilidad de medirlo, ¿cierto? De que sea medible. Entonces ya dentro de esa medición, pues está, digamos, qué tanto de solución se le pudo dar, 100%, 80%, 90%. Porque a veces también puede darse que dentro de esa búsqueda de resolver la situación, pues de pronto hay situaciones que de pronto no permiten alcanzar un 100%. Entonces ahí es donde ya uno habla pues de esa medición, ¿cierto? Entonces, mire pues que no pueden ser cosas desproporcionadas.
Entonces uno tiene que ser realmente muy realista a la hora de plantear ese objetivo para solución de la problemática. La otra característica es que obviamente se pueda realizar, ¿sí? Que uno pueda ejecutarlo, que lo que uno ha expresado se pueda llevar a la práctica, que no se vaya a quedar solamente en el papel, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, un aspecto que pues ya uno va identificando allí y que obviamente debe ser muy importante para nosotros, ¿ya? Tenerlo pues presente dentro de las situaciones pues que son fundamentales por todo lo que ya uno puede pues como conocer. Entonces, eso es algo pues que no se nos puede pues como salir de las manos allí. Al plantear el objetivo, entonces, dentro de las situaciones que son, digamos, importantes para tener en cuenta, está el hecho de que el objetivo debe enfocarse al logro, ¿sí? Al logro, ¿ya? Entonces, dentro de los aspectos que ya uno va considerando es que cuando ya uno se enfoca, en este caso, a lo que tiene que ver con el logro, entonces, pues, hay un detalle que dentro de los aspectos que para uno va a ser importante, es el hecho de que no me puedo enfocar en la actividad misma, sino que como ya identifico una problemática, entonces ese es el aspecto que es fundamental. Y ahí hay algo que me parece muy importante que complementa pues lo que se está indicando allí, y es cuando dice palabras como apoyar, coordinar, colaborar, capacitar, no deben utilizarse al definir resultados, ¿sí? No deben utilizarse al definir resultados, ¿ya? Porque entonces se corre el riesgo de que tal vez se distorsione un poco el propósito, ¿ya? Entonces, por eso dice que el objetivo, dentro de sus características, debe enfocarse al logro, más no a la actividad. Entonces, ese es un aspecto pues que desde luego es muy interesante para uno pues entonces tener en cuenta, ¿no? Dentro de las situaciones pues que son importantes. Uno dice, listo, muy bien. Entonces, eso es lo que ya uno va, digamos, como observando allí. Bien. Entonces, ya dentro de esa situación, pues cuando ya uno va entendiendo esas características, pues uno ya va observando que la responsabilidad de plantear un objetivo, pues tiene que ir del hecho de la mano de que cuando yo ya tuve una problemática, pues entonces es la forma en que yo puedo dar como una garantía de que finalmente se puede pues como conseguir la misma dentro de los aspectos que son pues como importantes, interesantes pues como para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces eso es lo que ya se tiene pues allí. Bueno, entonces dentro de esos detalles, pues mire ahí la última parte de la característica que se habilitó, nos va indicando a nosotros lo siguiente. Entonces dice, ok, vea, como estamos hablando de las características del objetivo, entonces el asunto es que allí pues dice formulados como acciones terminadas, ¿sí? Formulados como acciones terminadas, ¿ya? Entonces, como el objetivo me tiene que llevar a mí a una acción, y dentro de esa acción está el detalle de que tenemos que alcanzar a cumplirlo,
tenemos que lograr resolver la problemática, tenemos que lograr el hecho de que pues el objetivo pues pueda ejecutarse. Entonces, al formularlo, dice que se tienen que incluir acciones que sean para que nos lleven a la culminación. Entonces, instalar, erradicar, dirigir, aumentar, llevar a cabo y otros términos, otras palabras, pues pueden ser las que ya permitan eso. Entonces, por eso es que previamente una característica anterior decía que hay que enfocarse al logro, ¿sí? Hay que enfocarse al logro, al hecho de que uno dice, bueno, de manera concreta lo que se va a hacer es esto, esto y esto. Entonces, esa es, digamos, la forma en que ya uno puede entonces lograr conseguir el objetivo. Cuando nosotros nos ponemos a la meta de entonces alcanzar esos objetivos, plantearlos, entonces va a ser muy normal dentro de esos objetivos que se plantean tener un objetivo general, uno solo, que ahora vamos a mirar cómo se logra estructurar eso, pero un solo objetivo general. Y sí se pueden tener varios objetivos específicos, los que sean necesarios. Como veremos, los objetivos específicos son los que nos van a dar a nosotros la posibilidad de alcanzar el objetivo general. ¿Listo? Eso es el tema con los objetivos específicos. Entonces yo planteo mi objetivo general, alcanzo el propósito que se tiene y entonces dentro de los aspectos que para nosotros van a ser claves, fundamentales y demás, entonces tengo mis objetivos específicos. Pero uno solo. Si yo llego a plantear dos objetivos generales, por ejemplo, entonces sería como tener allí dos trabajos en uno, dentro de las situaciones pues que uno quiere, digamos, llevar a ejecutar. Entonces eso es algo pues que hay que tener muy presente. Entonces, ¿qué es el objetivo general? El objetivo general se define como lo que se quiere alcanzar o la situación futura a la que se desea llegar. ¿Sí? Ahí está. Lo que se quiere alcanzar o la situación futura a la que se desea llegar. Obviamente, y eso es muy natural, ustedes pueden incluso entrar a la red, buscar plataformas que hablen en concreto de los objetivos, en este caso la definición de un objetivo general, y seguramente van a encontrar que por lo menos puedan de alguna u otra manera tener la situación de que ese objetivo tenga pues como otra forma de definirlo, ¿no? Eso puede pasar. De pronto uno puede encontrar otras definiciones. Pero el asunto es que, de todas formas, ya pues al tener en cuenta estos aspectos que para nosotros son pues importantes, entonces esa es la situación que se puede pues plantear allí. ¿Listo? Entonces esa es, digamos, pues como la situación dentro de los aspectos que para nosotros van a ser importantes para tener en cuenta. ¿Qué más encontramos acá? Como estamos buscando comprender lo que es el objetivo general dentro de los aspectos que pues para nosotros son en este caso pues importantes, ¿cierto? Entonces hay un detalle y es que el objetivo general debe dar solución al problema central, ¿sí? Nosotros hablábamos del planteamiento del problema y también se hablaba de una pregunta central, ¿no? O sea, que era pues la que encerraba pues toda la problemática, que básicamente era donde uno se preguntaba, bueno, yo identifiqué esta problemática, esta situación, bueno, entonces, ¿cómo podemos lograr resolver la misma? ¿Sí?
porque entonces ahí uno va a definir algunas acciones que son, digamos, las relevantes para finalmente llevar a cabo la solución de la problemática, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son los detalles que se pueden, digamos, tener allí dentro de las consideraciones, pues que van a ser en este caso fundamentales, pues dentro de lo que se quiere hacer. Entonces, ya con eso, entonces, cuando yo planteo el objetivo general, yo tengo que tener en cuenta cuál fue el problema central que se estableció, que se identificó, y entonces el objetivo general debe apuntarle a solucionar ese problema central, ¿sí? No puede ser que uno encuentre una problemática, planteamos un problema, identificamos claramente cuál es la raíz del asunto y el objetivo general que uno plantee vaya en otra dirección. No es concebible. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Lo otro es que ese objetivo general debe dar respuesta a las preguntas que se formulan, ¿sí? Va a haber una pregunta central, sí. Entonces, esa es, digamos, la labor del objetivo general. Entonces, ¿qué preguntas también puede aportar allí como solución? Al cómo, al qué, al para qué, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, pues como la forma de uno ya ir reconociendo la importancia que tiene ese objetivo general dentro de las situaciones que para nosotros obviamente pues van a ser importantes. Entonces damos respuesta a las preguntas cómo, qué y para qué. Ahora pues vamos a ver unos ejemplos y lograremos pues como centrar un poquito más eso. Lo otro es que cuando ya uno tiene el objetivo general planteado, entonces hay que revisar que el mismo esté expresado en términos de resultados con el fin de facilitar la evaluación, ¿ya? Entonces, expresado en términos de unos resultados con el fin de facilitar la evaluación. Entonces, esos son, digamos, aspectos que para nosotros van a ser importantes, ¿no? Dentro de las situaciones, pues, que se tienen allí. Entonces, ¿qué pasa con ese objetivo general? Se escribe con un verbo que indique acción terminado en infinitivo. Ar, ir. Ar, ir. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo otro? Que mire que ahí ya estamos hablando de un verbo, ¿sí? Ahora que vemos la estructura del objetivo, pues ya por lo menos vamos entendiendo ese aspecto que para nosotros viene a ser importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el aspecto allí? Bueno, pues que dentro de los detalles que para nosotros pueden ser importantes está el hecho de que hay un verbo que ya va a identificar una acción y dentro de eso, entonces ya son aspectos que para nosotros vienen siendo, entonces, en este caso, importantes, ¿ya? Que es lo que ya uno tiene que mirar, ¿listo? Entonces, ahora miramos el caso de ejemplo y ya nos quedará un poco más claro eso. Como les estaba diciendo yo hace ya un buen rato, pues yo tengo mi objetivo general, pero para poder alcanzar ese objetivo general, uno debe tener en cuenta unos objetivos específicos. Ahí la imagen nos muestra como si se hubieran formulado 4 objetivos específicos. Pueden ser 3, 4, como se ve allí 5. Lo que sí es importante es que cada objetivo específico pues no sea una copia del anterior. O sea, tienen que ser objetivos específicos distintos
Porque es que a veces puede pasar que yo leo el primer objetivo específico y cuando ya leo el segundo, de pronto, pues uno como que cae en cuenta que es el mismo primer objetivo específico, pero en otras palabras, con otro verbo, muy similar al anterior. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso. Y aquí también lo que se habló ahora del objetivo general o al inicio, de que el objetivo tiene que ser alcanzable, medible, realista, y todo eso aplica también para los objetivos específicos. Lo que pasa es que, digamos, cuando ya uno plantea los objetivos, entonces cada objetivo va a tener unas actividades, ¿ya? Pueden salir 3, 4, 5, 6 actividades por objetivo, ¿sí? Entonces, en el momento en que ya uno va logrando como hacer las tareas dentro de ese aspecto que para nosotros va a ser importante, entonces está la situación donde ya, entonces nuestro objetivo, ya uno dice, perfecto, lo logré, ya, prueba superada, ya pues dentro de los asuntos que vienen siendo pues para nosotros pues como de importancia, dentro de los aspectos pues que van a ser importantes o de consideración para tener en cuenta, ¿ok? Entonces, esas son, digamos, las situaciones que hay que tener presente, ¿sí? Que hay que tener presente dentro de los aspectos que para nosotros van a ser, pues, importantes, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Entonces, por lo menos dice objetivos específicos, aquí se muestra cómo las soluciones concretas a las causas y consecuencias del problema que el proyecto desea resolver. Y entonces aquí se habla pues de unos logros parciales, ¿no? Y dice que se desagregan del objetivo general y eso pues representa el hecho de que indican qué se pretende en cada una de las etapas del proyecto, ¿ya? Entonces pues por lo menos ya uno va entendiendo que entonces ese objetivo ya dentro de los aspectos que son pues como importantes para nosotros tener en cuenta, ese objetivo pues general tiene el apoyo de los objetivos específicos, entonces no va a quedar solo, si me hago entender, eso es muy importante allí, él no va a quedar solo, entonces ya dentro de todas esas consideraciones ya uno va entrando entonces pues como a ir determinando las diferentes acciones que se irán dando. Entonces eso es algo muy interesante, muy importante, muy relevante dentro de toda la situación pues que uno puede en este caso ya determinar, entender y todos los aspectos pues que sean para nosotros pues fundamentales, ¿no? Dentro de todos los criterios pues que se van dando allí, lo cual es algo muy importante, relevante y demás, pues dentro de todo lo que ya uno va, pues como les digo yo, va identificando. Bueno, entonces eso es interesante, muy interesante allí. Bueno, ¿qué más podemos ir encontrando? Entonces, por aquí nos trae a nosotros a una síntesis, ¿sí? Dentro de algunos aspectos que pueden ser un tanto pues importantes y entonces el asunto ya nos pueda llevar entonces a lo siguiente: objetivos generales. Allí dice objetivos generales, está en plural. Yo diría que para mí, yo ya diría que debería estar en singular, ¿sí? Un detalle pues que sería bueno corregir, porque como yo decía hace un instante, nosotros solamente vamos a tener un solo objetivo general. Sí puedo tener varios objetivos específicos, es posible, eso para nosotros no reviste ningún problema, pero en lo que tiene que ver con los objetivos generales, es uno solo. O sea que tendríamos que hablar ya allí
en este caso, pues, como digo yo, en singular, no en plural, para tener en cuenta pues todos los aspectos que vienen siendo pues como importantes dentro de las consideraciones que son necesarias pues para tener en cuenta. ¿Listo? Para tener presente. Muy bien, entonces ahí se van dando pues para nosotros pues estas consideraciones. Entonces, ¿qué podremos decir? ¿Sí? ¿Qué podremos decir? Dice objetivo general. Resume la finalidad del trabajo, el propósito que se tiene desde luego. En ello se define por qué empezamos a desarrollar el proyecto. ¿Sí? O sea que ya se está hablando pues de un propósito dentro de los aspectos que finalmente vienen siendo entonces importantes para alcanzar. Entonces ese es digamos un aspecto que es clave para tener en cuenta allí. ¿Ok? Bueno, ¿qué más se encuentra allí? Objetivos específicos. Entonces los objetivos específicos, ya con todo lo que se ha dicho de estos, entonces dice que son donde se detallan los procesos necesarios para realizar el trabajo. En ellos se define cada uno de los pasos que se deben seguir para alcanzar, ojo, para alcanzar el objetivo general. ¿Sí? Entonces, como se estaba indicando, es un apoyo a ese objetivo general. Esos objetivos específicos son fundamentales para que el objetivo general se pueda lograr, para que el objetivo general se pueda alcanzar, para que ya uno pueda entonces decir que se logró la meta, ¿sí? Entonces ese es el aspecto que viene siendo pues como importante para tener en consideración, tener presente dentro de todos los aspectos pues que son en este caso pues como clave, ¿no? Fundamentales dentro de todas estas acciones pues que se van indicando allí. Bueno, entonces esa es una situación pues que viene siendo pues importante para tener allí pues como en cuenta, ¿no? Dentro de todas estas situaciones. Muy bien, muy bien. Entonces ahí está pues ese detalle. Sucede que cuando ya uno logra pues como digamos pues que uno dice caramba pues cuando ya uno logra pues como entender ese aspecto allí dentro de los detalles que para nosotros pueden ser como importantes y toda la cosa, pues uno va al hecho de buscar como la parte de, digamos, mirar lo que tiene que ver con el hecho de tener como una lista de objetivos, ¿sí? Entonces, en esa lista de objetivos es normal que nosotros hagamos una especie de categorización, ¿me hago entender? Entonces, por lo menos aquí hay un apoyo para eso. Entonces, en ese deseo de categorizar, ¿qué tenemos nosotros? Pues ahí dice, mire, pues por lo menos se está hablando de que hay una categoría que habla de conocimiento, ¿sí? Hay otra categoría que habla de comprensión, hay otra categoría que habla de aplicación, otra categoría que habla de análisis, otra categoría que habla de síntesis y hay otra categoría que habla de evaluación, ¿ya? Entonces, es lo que se va teniendo pues allí, dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser importantes para tener presente. ¿Listo?
Que uno dice, listo, hombre, interesante, qué bien. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos en conocimiento? En conocimiento está definir, repetir, registrar, memorizar, relatar, subrayar, identificar. Todos escritos, como se había dicho previamente, en infinitivo. Por ahí habíamos visto que entonces para que estén en infinitivo las terminaciones eran ar, er, ir, ¿cierto? Y aquí estamos viendo que en efecto, pues la mayoría está en ar y otros en ir, el final. Pero entonces por lo menos ya se logra tener presente eso. Los de la categoría de comprensión. Entonces decimos interpretar, decimos traducir, decimos describir, decimos reconocer, explicar, expresar, ubicar, informar, revisar, ¿cierto? Dentro de los aspectos pues que para nosotros van a ser importantes para poder entonces concebir pues ese objetivo dentro de los propósitos pues que uno tiene allí. ¿Listo? Entonces es lo que se tiene pues allí. ¿Ya? Ahí está. Bueno. Entonces, los de la aplicación. Entonces, obviamente aplicar, pero también puedo utilizar emplear. Puedo considerar el verbo utilizar, en infinitivo, obviamente. Hay otro que es dramatizar, ilustrar, operar, dibujar, ¿sí? Entonces, vienen siendo pues como aportes importantes para digamos, considerar cuál es el objetivo que uno en un momento dado pues puede tener allí en cuenta para tener presente. Eso pues es un aporte muy importante, ¿sí? Ahora viene la categoría de análisis que muchas veces se puede dar y sobre todo en lo que puede llegar a ser una propuesta que ustedes tengan eh, dentro de los detalles pues que pueden ser digamos fundamentales, ¿no? Entonces en el análisis hablamos de analizar, distinguir, diferenciar, ¿sí? Dentro de eso, entonces, se habla de inspeccionar, probar, comparar, constatar, criticar, discutir, debatir, o en este caso también hablamos de examinar, ¿sí? Entonces, digamos que son los aspectos que se pueden llegar a tener allí presentes. Eso dentro de la categoría pues, de análisis. Lo otro es que ya en la de síntesis, entonces se habla de planear, se habla de proponer, se habla de diseñar, se habla de formular, se habla de reunir, se habla también de construir, se habla de criticar, ¿sí? Se habla de establecer, organizar, dirigir, o también incluso se habla de preparar, ¿sí? Entonces, mire pues todo lo que de alguna u otra manera pues se puede llegar pues como a tener allí presente, ¿no? Dentro de las situaciones pues que se pueden, digamos, dar.
Entonces, eso ya le va dando a uno pues como la oportunidad de ir teniendo como ciertas claridades, y es algo pues que es obviamente muy importante, ¿cierto? Entonces ahí está. Y en la categoría de evaluación, ¿qué tendremos nosotros? Pues imagínense que en la categoría de evaluación pues está también evaluar, ¿sí? Tenemos nosotros juzgar, tenemos clarificar, tenemos estimar, tenemos valorar, tenemos calificar, seleccionar, escoger, y también está el de medir, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, pues como ya las posibilidades dentro de los aspectos pues que uno tiene para poder entonces tener en cuenta en todo lo que nosotros pues vamos indicando aquí. Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que para uno viene siendo pues importante para tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces mire que esa tabla es importante. Esa tabla pues es de gran ayuda. Entonces, pues ahí ya uno va encontrando pues aspectos que vienen siendo pues como relevantes para tener en cuenta, ¿no? Dentro de todo el rango de posibilidades pues que se va dando allí. Entonces, vamos a mirar aquí unos casos de ejemplo, ¿no? Y la idea es que como que podamos pues como plantear aspectos que uno puede analizar a ver si se cumple o no se cumple dentro de las consideraciones pues que nosotros estamos indicando. Entonces, aquí el objetivo general dice determinar la relación entre la utilización de encuestas de satisfacción y la posterior satisfacción del cliente en locales de comida rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué encuentran ustedes allí en ese objetivo? Ven, digamos, reflejado lo que se ha dicho en cuanto a que sea alcanzable, que sea realista, que sea concreto, que tenga pues un verbo, ¿cierto? Que nos represente pues la acción, y que finalmente cuando ya uno, digamos, pues va a la acción, entonces determina que realmente es algo que se va a hacer. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué encuentran allí como dentro de la opinión que me puedan dar en ese momento? Escucho opiniones. Les escucho sin temor alguno, sin miedo, sin ningún tipo de, bueno, yo sé que no es miedo la palabra, sin ninguna timidez mejor. ¿Qué encuentran allí? ¿Cuántos verbos encuentran ustedes ahí en el objetivo general propuesto? Aquí lamentablemente, cuando uno está en modo proyección, la única forma que uno tiene para poder ver el nombre de los conectados sería salir de proyección y ahí sí. Entonces, aquí queda uno maniatado. Pero recuerdo nombres. Entonces, Valeria. Valeria fue la primera que entró esta mañana, entonces recuerdo el nombre de Valeria. Valeria, tú que estás aquí, entonces, ¿cómo es ese objetivo general? Ese objetivo general, dentro de lo que hemos logrado hablar, ¿encuentras tú que cumplan los aspectos que hemos definido, que se han indicado? Bueno, Valeria no me dice nada.
Vámonos a otro nombre que recuerdo. Danivi. Danivi, la alcanzamos a saludar y ella entró esta mañana a la sesión. Entonces, Danivi, la misma pregunta para ti. ¿Qué puedes tú indicar allí, Danivi? En serio, ninguno va a aportar. Bueno, entonces cambio el modo de proyección en este momento. ¿Qué me puede decir entonces Angie Valentina? Buenos días, profe, referente a los objetivos. Sí, al objetivo que tenemos nosotros allí como ejemplo. Lo que pasa es que me tocó pues cambiar el modo para poder ver nombres. Entonces, en este de lo que alcanzamos a ver, te lo vuelvo a leer nuevamente, dice determinar la relación entre la utilización de encuestas de satisfacción y la posterior satisfacción del cliente en locales de comida rápida. ¿Qué crees tú de ese objetivo? ¿Cómo lo ves? Pues a mi parecer me falta como un poquito de redacción, si no estoy mal. ¿En qué parte sería de pronto para ti esa parte allí de redacción? O sea, que de pronto te... Porque, porque al leerlo, a mí en mi parecer me parece que está como muy confuso. Entonces no sé si le faltaría o le quitaría algo. Ya, o sea, no te da claridad todavía, ¿cierto? Exacto. Ya, pero entonces mire, póngale cuidado, y esas opiniones son importantes, son las que uno quiere recoger aquí. Voy a volver al modo de proyectar para que se extienda todo. Mire, él habla allí de determinar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se quiere determinar? Pues habla de determinar una relación entre el hecho de la utilización de encuestas de satisfacción y entonces luego mirar la posterior satisfacción del cliente en locales de comida rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Pues claro, el asunto es poder ver, o sea, lo que yo logro entender es que la idea es que tenemos un local de comida rápida, ¿cierto? Y entonces en los locales de comida rápida se hacen encuestas de satisfacción a los clientes. Entonces, normalmente las encuestas de satisfacción son hechos o acciones que tienen ejecución una vez el cliente ya ha disfrutado del servicio. O por lo menos de pronto no ha disfrutado del servicio, sino ya por lo menos ha tenido el servicio. Porque de pronto no lo disfrutó, ¿cierto? Entonces la encuesta de satisfacción busca entonces mirar. Se supone que esas encuestas de satisfacción entonces entregan información donde de acuerdo a lo que el cliente indique, entonces si la empresa realmente está, el negocio, el local, está realmente interesado en considerar lo que allí se indica, entonces en lo que ya se identifique de parte del cliente como situaciones a corregir, lo que uno espera es que se corrija, ¿sí? Ahora, también hay que tener presente que hay momentos en que hay situaciones que por el momento de las personas pues pueden ser odiosas, como solemos decirlo coloquialmente, o pueden no necesariamente actuar en ese modo, pero por lo menos hay situaciones que tal vez no sean alcanzables por un local. Por ejemplo, muchas veces pues para uno como usuario puede ser importante ampliar la zona de parqueo. Entonces, dependiendo de dónde esté el local,
pues de pronto es una situación muy compleja, ¿no? Que no está al alcance. O de pronto algún local dirá, bueno, pues lo que puedo hacer es de pronto establecer un convenio con otra parte. Bueno, en fin, son situaciones que a veces no son tan simples. Entonces, lo que ya por lo menos eh, con el propósito de delimitar eso, entonces la encuesta de satisfacción muchas veces está diseñada de tal forma de que el cliente solamente se limite a opinar dentro de las opciones que se dan allí. Y dentro de esas opciones son situaciones que están al alcance, digamos, del local, pues en este caso. Entonces, el propósito de este objetivo es mirar si una vez se tiene la encuesta de satisfacción, lo que ya se produce después de eso, como acciones por parte del local, se cumple o no, hay relación o no, ¿sí? Por eso dice determinar la relación entre la utilización de encuestas de satisfacción y la posterior satisfacción del cliente en locales de comida rápida. Entonces, es lo que uno logra entender. Ahora, pero mire que la opinión de la compañera es clave, es interesante porque ella dice, profesor, lo que pasa es que de pronto yo lo redactaría de otra manera, porque de todas maneras no me es claro, ¿cierto? No es muy claro para mí, pues cuando yo lo leo. Y es entendible porque de todas maneras, de pronto, si uno no hace la lectura al detalle para interpretar, entonces finalmente uno como que no, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que mirar, ya con base en la opinión que ella tiene, cómo podríamos escribir ese mismo objetivo con otras palabras, ¿sí? Entonces esa es, digamos, la situación que pues, para uno puede ser en este caso importante dentro de las consideraciones pues, que se deben pues como tener en cuenta allí. Bueno, muy bien, pero de eso se trata, ¿no? Esos son, digamos, los aspectos que para nosotros son claves dentro de este proceso. Aquí, después de este objetivo general, venimos nosotros con los objetivos específicos. Y él viene acompañado de 3 objetivos específicos. El primero es confirmar la relación entre las encuestas realizadas y los cambios efectuados como respuesta en los restaurantes que las iniciaron. ¿Sí? Ese es un objetivo específico. El segundo es comparar los grados de satisfacción antes y después de los cambios realizados. Y luego definir la relación real entre encuestas y satisfacción del cliente. Entonces, todo va muy enfocado al hecho de poder mirar que precisamente lo que se presenta, digamos, una vez hecha la encuesta y lo que se da después de la misma, pues mirar si hay relación o no. Todo va enfocado en eso. Entonces, les hago la siguiente pregunta y me gustaría tener pues opiniones varias. Por ejemplo, veamos el segundo objetivo específico. Dice comparar los grados de satisfacción antes y después de los cambios realizados, ¿sí? Comparar los grados de satisfacción antes y después de los cambios realizados. Entonces, para yo lograr ese objetivo específico, la pregunta que les hago es, ¿qué actividades se tendrían que realizar allí? ¿Sí? ¿Qué pasos debo dar para poder llevar a cabo el cumplimiento de ese objetivo específico? Que dice comparar los grados de satisfacción antes y después de los cambios realizados. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm?
Les escucho. Pues, profe, yo creería que los cambios que se realicen después de las encuestas de satisfacción va a ser, pues, digamos así, lo que los clientes quieren. Entonces, va a ser un grado de satisfacción mucho más grande, ¿no? Porque no es lo que uno cree que ellos quieren, sino lo que ellos quieren en realidad. O desean que en un lugar esté. Pero entonces allí nosotros teníamos que ser concretos en la actividad. ¿Por qué razón? Porque cuando yo les hago la pregunta es el hecho de mirar cuáles son los pasos que debemos dar para el cumplimiento de su objetivo. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, tomar todas las encuestas, leer cada una de las encuestas e identificar cuáles son, digamos, por ejemplo, los cambios que el cliente sugiere o desea. Identificar cuáles son, digamos, las quejas que puede tener. Identificar también lo que el cliente considere que está bien, ¿cierto? Porque pues también si hay cosas que están bien, pues entonces ya uno, pues también hay que identificarlas con el propósito de no descuidarlas, porque nada se gana uno con, por ejemplo, que en un local o en un negocio de estos se mejore algo, pero lo que ha estado muy bien se descuide. Entonces no se puede descuidar ese aspecto. Entonces cuando ya se logra mirar eso, entonces ya de pronto mirar, bueno, entonces ya identificamos qué es lo que el cliente desea. Uno puede de pronto mirar el grado porcentual, digamos, de acuerdo al número de encuestas. Entonces, el porcentaje de los que manifestaron esa misma situación, si es un porcentaje mayor, si es un porcentaje menor, porque de pronto también eso puede, digamos, incidir en determinar a partir de esa información qué es lo prioritario para atender, ¿sí? ¿Qué es lo prioritario para atender? Porque entonces aquello que de pronto no solamente lo dijo una persona, pero de pronto a lo largo de la semana se tuvieron, a ver, hablemos de, no sé, en promedio las cuántas personas puedan ser atendidas durante el día. Supongamos un negocio de, digamos, dentro del horario que está, digamos, sirviendo 30 personas por la jornada pues, de atención, considerando que normalmente la gran mayoría no trabajan todo el día, sino solamente una franja durante el día. Entonces, hablemos de 30 personas. Entonces, considerando que se abre todos los días, podríamos estar hablando alrededor de unas 210 personas, un poco más, ¿cierto? De entre 200, 230, más o menos por ahí, que puede ser un buen número. Entonces, si esas 200 y tantas de personas solamente hubo una que habló de un aspecto en concreto, pues de pronto ya uno no le daría como mucha trascendencia, ¿cierto? Pero si esas 200 y algo de personas, de pronto 40 hablan de un aspecto que se identificó y se ve, entonces uno dice, ya esto es un porcentaje, de pronto no es más del 50%, pero por lo menos allí hay algunos aspectos que de pronto pueden afectar que esos 40 no vuelvan, ¿cierto? Porque un hueco de 40 personas para un local de las características como lo que yo estoy planteando, entonces es de cuidado. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que ya eso es lo que ya uno puede ir mirando dentro de las acciones que se deben cumplir, que se deben realizar para poder entonces, digamos, concretar cada objetivo. Entonces, por ejemplo, ustedes mañana tienen el objetivo, el propósito de iniciar un negocio. Entonces, se pueden dar cuenta, ya mirándolo desde ese punto de vista, de que hay situaciones que no se pueden tomar a la ligera. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, la situación que interesa allí. Aquí se tiene otro que dice, y vuelvo a utilizar el mismo verbo, dice determinar la incidencia del ser humano
en el aumento progresivo del calentamiento global. Y dice dónde, ¿no? En la parroquia Olegario Villalobos del municipio de Maracaibo. Puede ser algo pues en Venezuela seguramente. Aunque de pronto deben haber también varios municipios Maracaibo en el orbe, ¿no? No sería raro que en Colombia hubiese un Maracaibo, por ahí no nos demos cuenta. Bueno, entonces, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo en este caso importantes, ¿qué podríamos decir? Dice, hay algo que de pronto es bueno tener en cuenta aquí ya que leí este objetivo y mirar con el anterior. El objetivo general me muestra dónde recae la acción. Por lo menos aquí queda claro que habla de los locales de comida rápida. El nuevo objetivo general me está hablando de la parroquia Olegario Villalobos del municipio de Maracaibo. ¿Sí? Eso es muy importante que en el objetivo general quede claro dónde va a ser el asunto. ¿Ya? Fundamental. ¿Qué objetivos específicos tenemos aquí? Tenemos 3 nuevamente. Entonces dice, describir las causas que ocasionan el calentamiento global, identificar la presencia de elementos que propicien el calentamiento global en el municipio de Maracaibo, examinar las actividades realizadas por los habitantes de la ciudad de Maracaibo que ocasionen agentes propicios para el calentamiento global, ¿sí? Esas son, digamos, las situaciones que se pueden llegar a presentar, ¿ya? Como apoyo para lograr alcanzar ese objetivo general, ¿listo? Entonces, mire que allí ya hay muchos aspectos que ya uno pues logra identificar y entonces ya por lo menos pues queda claro como una estructura. Primero determinar, está el verbo en infinitivo, luego viene qué es lo que se quiere pues hacer, ¿cierto? Entonces por lo menos aquí habla de la incidencia del ser humano en el aumento progresivo del calentamiento global. Ahí está pues digamos la problemática que se ha identificado, tiene que ver con el calentamiento global y se dice dónde se quiere hacer eso. Entonces ahí nombre la parroquia Olegario Villalobos del municipio de Maracaibo. ¿Sí? Ya alguien podría discutir, no, pero pues es decir, ya de pronto se pueden dar muchas situaciones en función, digamos, de mirar si está bien, si es medible, si es alcanzable, porque a veces puede ser que uno vea el objetivo de una manera y ya otros lo pueden llegar a ver de otra, ¿no? De otra manera, de otra forma. Entonces son situaciones pues que finalmente se pueden dar dentro de las circunstancias pues que van entrando allí dentro de todas las consideraciones pues que sean fundamentales. Por aquí tenemos otro caso de ejemplo que dice implementar, ¿sí? ¿Qué se quiere implementar? Un sistema de monitoreo y control operativo de alcoholemia. ¿Y dónde? Para la empresa Galvanoplastia Yaval SAC. ¿Sí? SAC. ¿Listo? Implementar un sistema de monitoreo y control operativo de alcoholemia para la empresa Galvanoplastia Yaval SAC. ¿Listo? Entonces mire pues que ahí está la situación pues dentro de lo que se quiere hacer. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, dice diseñar un sistema electrónico que permita medir el grado de alcoholemia para los conductores de la empresa. Bueno, ahí dice para los conductores, entonces debería decir más o menos, por ejemplo, los conductores de la empresa Galvanoplastia Yaval SAC. Desarrollar un sistema de monitoreo de alcoholemia para los conductores de la empresa Galvanoplastia Yaval SAC. Luego sería integrar el circuito eléctrico de encendido del vehículo con el sistema de monitoreo y control operativo de alcoholemia diseñado e implementado para la empresa Galvanoplastia Yaval SAC. ¿Cierto? Interesante. Entonces mire que allí ya sería ya es todo un aspecto ya muy técnico,
donde seguramente ya encontramos electrónica, allí pues inmersa dentro de eso, programación, algún aplicativo, pero es interesante, ¿ya? Entonces, lo que uno puede seguramente entender es que en ese lugar seguramente se ha dado un problema y es que los conductores de esta empresa seguramente han ido a trabajar con un grado de alicoramiento, es muy probable. O solamente se dio un caso, y con un caso que se dé, porque eso sería algo crítico, obviamente, entonces ya así los demás no incurran en eso, con un caso, entonces ya el tema pues requiere pues como algunas acciones, ¿no? Entonces es lo que ya uno puede de alguna u otra manera interpretar con eso. Entonces allí encontramos pues situaciones que desde luego son como interesantes, entonces como para uno ya tener en cuenta pues como las situaciones que se van identificando allí. ¿Listo? Entonces, muy bueno dentro de los aspectos pues que se van pues como teniendo en ese sentido. Entonces, aquí tenemos nosotros un video de apoyo para mirarlo, pero antes de eso yo tengo que, digamos, activar el hecho que se pueda escuchar, ¿no? Que se incluya el sonido. Entonces, aquí me dicen ahora si lo pueden escuchar o no. Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo redactar o formular objetivos correctamente. Esta explicación te ayudará a redactar objetivos ya sea para un trabajo escrito, para una propuesta de negocios, para una tesis o cualquier otro documento que lo requiera. Antes de iniciar con la explicación, recordemos que los objetivos son fines que se quieren alcanzar y a los cuales se dirige una acción. Para formular o redactar objetivos correctamente, se sigue la siguiente estructura. Se inicia con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er o ir, como alcanzar, conocer y descubrir. Después sigue el objeto, que es el elemento sobre el que recae el verbo. Después sigue el indicador, que es lo que propone los niveles de logro. Este puede ser tanto cuantitativo cuando hablamos de cantidades, por ejemplo, vender 100.000 unidades, como cualitativo cuando hablamos de cualidades o de algún estado, como mejorar el clima laboral en la empresa. Después se suma una condición, que es la característica de cumplimiento, y terminamos con el tiempo, que es el lapso en el que se logrará el objetivo. Algunas aclaraciones. En ocasiones, el indicador y el objeto pueden cambiar de lugar para mejorar la redacción. Por ejemplo, puede ser verbo, indicador, objeto, condición y tiempo, o verbo, objeto, indicador, condición y tiempo. Estos dos pueden cambiar de lugares dependiendo del objetivo que estemos redactando. Otra aclaración es que en trabajos académicos, si el docente no tiene inconveniente, se puede omitir el lapso de tiempo, es decir, que el objetivo solo vendrá con verbo, objeto, indicador y condición. Esto, como lo menciono, si tu docente está de acuerdo en que no lo incluyas. Ahora vamos con algunos ejemplos para que el tema sea mucho más claro. Redactemos un primer objetivo. El objetivo será que alcanzar ciertos ingresos. Entonces, el verbo alcanzar ingresos por $3,000 desarrollando procesos técnicos de calidad en 2 años. Y aquí tenemos un objetivo redactado de forma adecuada. Alcanzar, el verbo en infinitivo, ingresos, el objeto, por $3,000, el indicador me dice si lo alcancé o no.
Si logro los $3,000 es que lo alcancé. Si no logro esa cantidad, no lo alcancé. Desarrollando procesos técnicos de calidad es la condición. De esta forma es como conseguir el objetivo. En 2 años, el lapso de tiempo que tengo para hacerlo. Bastante fácil, ¿cierto? Este sería un ejemplo de objetivo cuantitativo, porque como vemos, el indicador está en números, es una cifra que podemos alcanzar. Realicemos otro ejemplo con un objetivo cualitativo. El objetivo será implementar sistemas de gestión de calidad en todos los procesos de acuerdo con los estándares ISO en un año. Entonces, implementar sistemas de gestión de la calidad en todos los procesos de acuerdo con los estándares ISO en un año. Muy bien, ya tenemos otro objetivo redactado de forma adecuada. Implementar el verbo en infinitivo. Sistemas de gestión de la calidad es nuestro objeto, desde sistemas hasta calidad, porque es el objeto sobre el que recaerá la acción del verbo. En todos los procesos es el indicador, es decir, que si no lo hago en todos los procesos, no lo cumplí, pero si lo hago en todos ellos, sí lo habré hecho. Con los estándares ISO, que es la condición, tengo que hacerlo con los estándares de la norma ISO. En un año es el tiempo. Bastante fácil, ¿cierto? Y vamos con un último ejemplo para que esto quede mucho más claro. Realicemos un ejemplo en el que el orden del indicador cambie con el del objeto. Imaginemos que queremos formular el objetivo de realizar 2 nuevos negocios con clientes clasificación A en 6 meses. Muy bien. Realizar 2 nuevos negocios con clientes de clasificación A en 6 meses. Muy bien, y tenemos otro objetivo redactado correctamente. Realizar el verbo en infinitivo. 2, que en este caso es el indicador, tengo que realizar 2. Si no los realizo, no cumplí con el objetivo. Si realizo 1, no lo hice. Si realizo los 2, sí lo hice. Nuevos negocios, que es el objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Como vemos, cambió el orden. Aquí tengo primero el indicador, después el objeto. En los anteriores ejemplos tenía primero el objeto y después el indicador. Continuamos con clientes de clasificación A, que es la condición de este objetivo. Si no son clientes de clasificación A, no cuenta. En 6 meses, que es el tiempo que tenemos para conseguir ese objetivo. Como vemos, cambiamos el orden aquí porque se mejora la redacción. Se escucharía algo raro decir realizar nuevos negocios 2 con clientes. No se oye bien, ¿cierto? Entonces, de esta forma puedes redactar fácilmente objetivos siguiendo una estructura determinada. Si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos. Bueno, ahí entonces lograron pues ustedes escuchar pues como la manera dentro de la propuesta pues que se tiene en el video para, digamos, alcanzar, armar ese objetivo general, pues en este caso, ¿no? Sería pues como ese objetivo principal dentro de lo que ya nosotros hemos logrado estudiar en la mañana de hoy. Entonces, hay un aspecto que es importante, que pues es bueno como tener en cuenta, y es que nos habla del verbo, del objeto, del indicador, de la condición, y digamos hay un factor tiempo. El factor tiempo, como él los puso allí, no es necesariamente algo con el cual uno tenga que comprometerse. Obviamente que hay trabajos donde, pues cuando ya se tiene la situación de ejecutarlos, de llevarlos a cabo, pues uno tiene que definir las fechas de entrega y todo el asunto, ¿no? Eso es algo pues que uno ve en todas las obras ya públicas, por llamarlo de alguna forma, y también a nivel privado es la misma situación. Usted hace un contrato, contrata con alguien, y entonces dentro de ese contrato dice, bueno, ¿cuándo es la entrega? Una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, el año, dependiendo pues del alcance pues que tenga la obra, de lo grande que pueda ser.
Entonces, esa es, digamos, pues como una situación que se debe tener presente allí. Entonces, pero ya hablando, digamos, dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser ya determinantes, a veces hay ocasiones donde si uno se compromete con un tiempo del objetivo general, las cosas se pueden complicar. Porque puede ser que haya situaciones ajenas a la voluntad de uno. Por ejemplo, a ver, en el último tiempo, a nivel nacional hemos tenido situaciones que uno hace por lo menos yo hace 2 días tenía, hoy es jueves, hace 2 días el martes, yo tenía proyectado estar en la institución en la tarde. Yo me entero de que por la situación pues que ese día estaba en el paro pues a nivel nacional, por precaución toman la decisión de que todos los colaboradores, todas las personas salgan a las 3 de la tarde, porque pues como lamentablemente con los antecedentes de meses atrás, muchas veces todo puede estar bien hasta el mediodía y ya en el transcurso de la tarde las cosas tampoco cambian pues de color. Entonces, pues como una medida de prevención, entonces se tomó la decisión de que ese día las personas estaban dentro de la institución hasta las 3 de la tarde. Todas las clases, todas, incluyendo incluso laboratorios, todo, entonces se nos informó, tienen que ir en modo PAT. Afortunadamente yo ese día tengo una clase en la noche, que está así como la que tengo en ese momento con ustedes, modo PAT. Entonces ahí no tenía yo ningún problema, no me había perjudicado por ese lado. Pero digamos, un profesor que tuviera ya programado laboratorio, si era solamente una clase de laboratorio, o sea, que sean laboratorios cada semana, pues ese día allí ya, digamos, tuvo que sobre la marcha hacer un cambio porque no podía estar, ¿sí? Porque se tomó esa decisión. Y ya si alguien tenía laboratorio, que sea un laboratorio cada cierto tiempo, pues seguramente le tocaba mejor adelantar ese día clase y luego ya a los 8 días de pronto darlo, ¿no? Entonces ya puede hacer ese manejo. Pero el tema para uno con esta situación a veces es complejo porque por lo menos yo tenía planeado estar aquí. La clase que tengo en la noche la iba a dar aquí, como la que estoy dando con ustedes esta mañana, que yo estoy en este momento en la institución. Entonces, uno a veces hace una programación y de pronto uno adquiere un compromiso, pero esas son situaciones pues que le dañan a uno la planificación, porque uno dice, caramba, yo tenía proyectado llegar 2 de la tarde, más o menos, 2:30 por tardar, pero si a las 3 ya tenemos que salir, pues no, entonces yo ya tuve que cambiar sobre la marcha debido a esa decisión. Sumado al hecho de que como tenía pico y placa ese día, ya después de las 4 de la tarde ya quedaba sin posibilidad de movilizarme, sino hasta las 8. ¿Sí? Entonces, no, es una situación pues que ahí con eso, ¿cierto? Le daña a uno todo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted dentro de un objetivo cumple, o sea, cuando yo presento el objetivo y me lo aprueban, entonces el problema del tiempo es que ya es un compromiso. Ya es un compromiso. Entonces, cuando eso no se cumple, así existan las diferentes razones habidas y por haber, donde uno puede justificar lo que pasó. Eso es un problema, se vuelve ya en un problema, porque la otra parte, solamente por el hecho de que usted no cumplió con el tiempo, por ahí se le puede meter. No, pues entonces a usted le puede decir, no, usted tuvo que concebir esa situación. Usted sabe que Colombia, por ejemplo, en un caso pues así, usted sabe que Colombia tal cosa. Entonces esas son situaciones muy complicadas que la recomendación muchas veces es no incluir en el objetivo un tiempo. Obviamente es muy natural, es muy normal dentro de los aspectos que se pueden presentar el hecho, digamos, de vivir la situación de que allí uno tenga, digamos, la situación de que en el cronograma de actividades que uno realiza, entonces ahí sí, obviamente, yo me comprometo con un tiempo, ¿sí? Pero es un cronograma de actividades. Y allí puede ser un poquito ya de mayor manejo, ojo, de mayor manejo,
la situación, digamos, del tiempo. Eso se puede dar, se puede manejar, ¿sí? De hecho, muchas veces en los cronogramas de actividades, a veces uno da una franja de posibles, digamos, dilataciones de algunos procesos, entonces uno dice, bueno, aquí puede haber un margen de error de más o menos tanto por ciento de tantos días, entonces eso es manejable, pero que usted en el objetivo ya la de un tiempo y eso no se le cumplió, tremendo, es complicado, la verdad. Entonces, por eso es que ahí a la recomendación es que por lo menos no se ubique. Hay situaciones que se pueden dar porque, por ejemplo, cuando se dio el caso del paro en el mes de abril, particularmente yo me vi afectado en el sentido de que por 46 días no pude entrar a Cali, ¿sí? Entonces, justo ese día yo estaba fuera de la ciudad y entonces se presenta pues la situación que todos vimos, que todos conocimos, y en donde yo estaba, ya en la tarde estaba cerrado, ya Cali igual estaba cerrada, es complicado el tema, pues muy difícil. Y entonces ya 46 días, a partir de ahí yo conté 46 días hasta que ya pude volver. En el sentido pues de que ya uno supiera pues que ya se podía entrar, que no había pues, aunque en ese momento todavía en algunas situaciones pues en algunos puntos de la ciudad, incluso hay un aspecto muy curioso de esa experiencia. Cuando ya pude llegar nuevamente a la ciudad, pues obviamente ya tenía que estar en la institución, todo eso, porque la institución sí tuvo varios días cerrada, y llegó un momento en que volvió pues ya a aperturar gradualmente. Y compañeros nuestros que estaban justo aquí en la ciudad, yo llegué primero que ellos a la institución, o sea, yo llegué pues en junio, iniciando junio, mediados de junio más o menos, primeros días de junio, cuando ya pues empezó pues como a cambiar la situación y ellos llegaron en julio, un mes después, ¿sí? Porque en su zona donde viven estaban todavía pues los bloqueos y todas las cosas. Entonces no era complicado el tema de salir por seguridad, transporte, bueno, entonces como la pandemia nos había enseñado a nosotros a trabajar desde la casa, entonces trabajamos desde la casa todo ese tiempo, ¿sí? Y por lo menos donde yo estaba tenía menos conectividad, afortunadamente, menos mal, entonces no me vi pues tan afectado por ese lado, pero mire que hay situaciones que uno, o por ejemplo el caso de lo que ocurrió el año anterior, el caso de la pandemia, cuando todos empezamos nosotros a escuchar las noticias en el 2019 de lo que se estaba presentando en China, yo soy sincero si digo que, y eso siempre lo comparto pues en las clases cuando de pronto tocamos ese tema, nunca pasó por mi mente que después de diciembre, enero, ya en febrero, ya se tuviera el tema aquí en el país. ¿Qué era lo chistoso de ese tema? Que mientras el gobierno manda un avión a recoger unos colombianos que tomaron la decisión de salir de China, ya en coordinación pues con todo, con el gobierno chino y todas esas cosas, mientras ellos iban por estas personas, las recogían y las traían de vuelta, ya el virus está en el país. Porque cuando ya el primer caso se detecta finalizando febrero, pero ya después de todas esas cosas, pues que ya digamos se logran pues como ya por la ciencia, hacer toda la trazabilidad y demás, ya había un caso, el primer caso fue creo que en Cartagena, y eso fue en febrero, justo cuando las personas antes, mientras estos venían huyendo de una situación, ya Europa estaba ya llenándose, lo que pasa es que uno no había salido a la luz. Y ya cuando de un momento a otro sale la noticia, yo recuerdo pues que cierran Italia, todo eso. Entonces fue una situación muy compleja y como rara a la vez, porque pues finalmente no se había vivido. Y mire pues que toda la afectación que trajo eso después de marzo, cuando ya se declara la pandemia y que ya se cierra el país y todas las situaciones, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, que una situación donde ya uno puede, pues, a ver, mirar de que ya con todas estas variables dentro de las experiencias que hemos
adquirido, dentro de lo que hemos aprendido en este último año, en estos últimos 15 meses, por ejemplo, más o menos. Cuando usted se va a comprometer con algo, ya hay otras variables que hay que agregar allí, que antes de pronto hasta marzo del 2021 no concebía, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que hay que tener allí presente, ¿ya? Entonces, dentro de los aspectos que para nosotros son importantes, mire pues todas las consideraciones que se van teniendo, ¿sí? Entonces, de aquí, pues hoy no les tengo propiamente a ustedes un taller, ¿sí? Que ha sido habitual pues en cada sesión, porque yo necesito terminarles como la plantilla para que ustedes puedan ir realizando lo que hablábamos en su momento relacionado pues con el escrito, ¿sí? Sino que la semana pasada pues se metieron otras variables allí que no estaban pues concebidas, entonces no he terminado la plantilla. Entonces yo, pues el propósito es tratar de que la plantilla la podamos tener ojalá antes del día sábado, porque entonces lo que yo voy a buscar es que ustedes ya vayan adelantando el escrito. Por lo menos nosotros hoy estamos entrando ya a la mitad del semestre. Hoy estamos en la sesión número 8. Ya nos quedan las otras 8 sesiones. Entonces ya dentro de 2 semanas vamos a estar cerrando el segundo consolidado, ¿sí? Entonces la invitación es a que por favor ustedes estén atentos al campus, allí cojan el Moodle, el campus virtual, donde yo les comparto el material, donde les subo los talleres y demás, para que ya sepan entonces cuál es la solicitud para que ustedes puedan ir realizando. Este material que vimos hoy ya está en la plataforma, ¿sí? Ya lo pueden ver allí. La indicación será que ustedes puedan entonces mirarlo pues con toda la claridad, que lo repasen, que miren entonces, por ejemplo, aspectos que de pronto no han descubierto en la sesión de hoy, pero que tal vez ya cuando lo vuelvan a revisar pueden salir algunas inquietudes, algunas dudas, porque sí va a ser interesante entonces ya una vez sabiendo lo que la plantilla en definitiva nos va a dejar, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a redactar? Y entonces de pronto allí podríamos incluir este tema en los objetivos como para que ya quede pues claro cuál es el aspecto que ustedes van a tener en cuenta dentro del artículo que van a escribir. De todas maneras, ¿qué les puedo decir allí? Pues como ya algunos incluso han hablado de algún cambio dentro del tema, que pues como decía en su momento, yo lo veo normal porque cuando uno ya va avanzando, entonces uno va encontrando, uy, yo lo que había dicho como que no cuadra mucho con lo que el profesor nos va explicando, y eso es bueno, porque como expuse la otra vez, entonces ya uno se va confrontando y uno va viendo que sí y que no, ¿sí? Entonces ya dentro de esos detalles, pues el asunto es que se pueda, entonces ya de pronto teniendo en cuenta pues con mayor claridad los antecedentes, que vamos a tener los antecedentes allí, con mayor claridad qué problemática va, pues te identifican, si es necesario mejorar el árbol de problemas, pues hacerlo, que eso no tiene ningún problema. Entonces ahí se va ganando tiempo porque de todas maneras son situaciones que nosotros vamos a incluir dentro de nuestro escrito, ¿listo? Entonces, pues yo creo que ya por hoy, pues considerando lo que les decía al inicio, tengo una actividad ahora en unos minutos, entonces eso me permite que como ya logré completar el tema, porque una vez completado el tema, en este momento yo les estaría pidiendo algunas cosas pues para hacer antes de terminar la sesión. Pero como tengo la actividad que les dije, entonces pues por lo menos ya con esta horita que tenemos, pues sí les sugeriría a ustedes que de pronto revisen dentro de lo que ya tienen, para que ya cuando ya les suba la plantilla, entonces ya ustedes puedan entonces tener como todo más clarito. Entonces revisen los antecedentes, el alcance que tienen allí, revisen por favor, porque es que tampoco, por ejemplo, alguien que haya tenido 2 páginas de antecedentes o 3, es mucho dentro del trabajo que vamos a hacer. O sea que tenemos que ser un poco más concretos, resaltar lo más relevante, mirar la parte de la redacción, ¿cierto? Que eso también puede ser algo clave allí.
Y también revisen la problemática, ¿cierto? Dentro de lo que a ustedes les gustaría, pues, como centrarse, porque de todas maneras, ahí ya uno sabe que hay algunas situaciones que en un momento dado, pues, pueden ser, digamos, como viables o no para considerar. Y entonces ya con todo eso, entonces ya van a tener un insumo muy interesante para ya poder subir. Ya les compartiré la plantilla. Entonces, pues nada, aprovecho ya para entonces despedirme en este momento, agradecer después la atención y entonces nos vemos ya en 8 días, ahí sí ya todo, con todo el espacio completo, porque esta actividad solamente es de ayer, hoy me toca a mí y ya termina mañana, así que luego ya vendrá lo de la semana de la tecnología, que seguramente ya tendremos que mirar si en el espacio que tenemos de clase nos invitan a participar de alguna conferencia, algo así que ya podríamos mirar. Antes aquí veo la pregunta de Juan Camilo Cuero, que va a preguntar algo. Te escuchamos, Juan Camilo. Buenas, profe. ¿Cómo te va? Lo que pasa es que como yo le había comentado pues sobre el problema de que no estaba En la lista, sí. Ajá. su materia, entonces yo me metí, pero no me deja meterme. Me dice Vea, que pero ya está usted hasta cancelado ahora, usted ya habló con el profesor Carlos Gerson. Sí, él me llamó Ya, y ahí fue que me explicó los pasos que tenía que hacer. ya. ¿Él te llamó cuando? ¿La semana pasada o cuándo? Cuando la primera vez que usted me dijo que no estaba en Ya, su o sea que materia, eso fue entonces, antes de hace 8 días. Entonces, lo que hay que hacer, Juan Camilo, es tener comunicaciones con el director de programa, que eso fue lo que yo dije hace 8 días. Cada uno de ustedes debe tener comunicación, porque ya yo, pues no, es decir, lo que yo puedo hacer es lo que ya he hecho, que por lo ajá, menos sí, alcancé a compartirle las notas de ustedes a la profesora, donde ustedes aparecen matriculados, pero como les dije hace 8 días, el profesor Carlos eso manifestaba que es necesario pues que ustedes adelanten lo que tengan que adelantar. Entonces, cuál es la sugerencia que yo hago? Que tú y los otros dos compañeros o compañeras se pongan en comunicación con el profesor Carlos Gerson, con el director del programa, le indiquen por lo menos como en tu caso, mire, yo estoy haciendo los pasos que usted me manifestó, llegué hasta tal punto, no he podido hacer lo demás o me aparece esto. Porque ellos como directores de programa entonces ya les podrán guiar a ustedes qué se debe hacer, o de pronto, no sé, de pronto ya como muchas cosas ya dentro de la dinámica del manejo de la plataforma tal vez están inhabilitadas, puede ser, entonces ya de pronto yo les toque hacer otro procedimiento para entonces ya pues, que ustedes puedan aparecer matriculados conmigo en la asignatura. Entonces, tú y las otras personas, por favor, hablen con el profesor Carlos Gerson, mándenle un profe, una correo, preguntita, ¿cómo ya. hago para tener el número, para comunicarme con él? Yo no tengo el número de él, lo que yo tengo es la dirección electrónica de él, eso ahí se encuentra, espero yo le busco Ah, rápidamente porque Yo yo tengo el desconecto. correo, profe. Ah, bueno, ¿me lo puede hacer el favor eso, entonces compártanlo por favor allí Listo, ya ahí te la comparto. en el eso, chat? En el eso, chat. por lo menos Muchísimas él es gracias. Bueno, carlos.pena@fundacioncc.edu.co, pero yo lo ubico también ahí. Antes para que la compañera me corrija si estoy bien o no, permíteme, yo lo... Y aquí se me abrió otra ventanita, entonces que verán. Yo lo tengo así, carlos.pena, como la ñ a veces puede dificultar, entonces aparece así, @fundacioncc.edu.co. ¿Listo? Ahí yo lo escribí. Si está bien, entonces la compañera nos corroja. ¿Está bien sí, así, está cierto? bien. Sí, Listo, señor. perfecto, muy bien. Entonces, escríbanle al profesor, él es muy activo con la lectura. Usted le escribe ahorita y ya al mediodía por tarde ya lo ha leído y ya estará respondiendo. Él es muy activo en eso. Entonces, escríbanle, le dicen, profesor, yo soy el estudiante tal. Usted me había llamado a mí, pues por lo menos en el caso del compañero, me había llamado a mí en su momento. Yo hice eso, pero yo todavía tengo el problema que no aparezco en la asignatura del profesor al escalero. Entonces, como a mí me pasó esto, le escribo pues a ver qué debo hacer o cómo se puede solucionar la situación porque pues yo sé que eso es un poquito complejo, entonces ya les guiará. Lo importante es que
Él ya conoce los nombres porque en su momento yo le referí los 3 nombres. Entonces ahí fue cuando él me dijo, bueno, si la profesora acepta que se le envíen las notas, incluso hay una compañera que ahora se me escapa, ella ya había hablado con la docente porque ella me lo manifestó. Y sucede que a las otras 2 personitas, como no sabía ella del caso, que estaban conmigo en la clase, ella ya les había puesto el 0, ¿sí? Entonces, ella pues afortunadamente no se opuso, o sea, la profesora, todo hay que decirlo, accedió. Entonces yo le envié las notas de ustedes y entonces así es como ya ustedes aparecieron con su nota en este consolidado 1. Entonces sí, hagamos eso, por favor, para ver si de aquí a la próxima semana ya ese problema ya Profe, está solucionado. que Escucho. cuando escriban el correo tienen que colocar la cédula, el código y un número de contacto. Ah, perfecto. Mire, por favor, tener en cuenta, compartir allí cédula, voy a escribirlo allí, compartir número de cédula, número, aquí escribí mal, número de cédula, correo electrónico y número telefónico. Vamos a ponerlo así. Entonces compartan eso para que ya entonces la situación se logre pues dilucidar. Yo incluso le dije, sí, los estudiantes se van a poner en comunicación porque hace 8 días yo dije eso. Entonces no sé por qué no se ha hecho. Entonces háganlo ahorita para que todo salga pues bien allí. Listo, chicos y chicas. Entonces ahora sí me despido porque ya estoy en el tiempo límite. Entonces, Profe, quería dígame. decir otra cosita. Es que Dale. con ejemplo Harold Steven no pudo estar en la clase porque 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 se les apareció el cuñado, entonces lo están buscando. ah, ya entiendo. Bueno, ok. Claro que yo lo alcancé a ver conectado, pero ya se salió cuando tú estuviste hablando. Pues, quién sabe si era que estaba tratando de escuchar o algo mientras hacía la actividad. Ok, igual entiendo esos casos, pues pueden, ojalá todo salga bien para ellos. Dios quiera que así sea. Te agradezco mucho la información. Bueno, chicos y chicas, tengan ustedes una buena mañana. Aprovechen esta horita además para que hagamos eso que les dije, mientras yo estoy en la actividad que ya les comenté. Una feliz mañana, que estén muy bien, se me cuidan. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Muchas profe. Hasta gracias. luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta Adiós. luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias.